compañeros, silencio. Procedamos a la votación. Los que aprueben el proyecto minero, por favor, levanten su mano ahora. A ver, Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, ¿verdad? Y su historia es curiosa. Por un lado, tienen leyes medioambientales que son una auténtica promesa, pero por otro, bueno, los desafíos para aplicarlas son enormes. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, en la de la democracia ambiental del país. Y esto nos lleva a la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. ¿Puede una ley, por muy increíble que parezca en el papel, cambiar de verdad lo que pasa en el terreno? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Bueno, pues todo arranca con algo que fue literalmente un hito a nivel mundial, la Constitución de Ecuador de 2008. Y ojo, no hablamos de una simple reforma, ¿eh? Fue como empezar de cero, una auténtica refundación. Esto que vemos aquí es que cambió las reglas del juego por completo. Ecuador se convirtió de la noche a la mañana en el primer país del mundo en reconocer a la naturaleza como un sujeto con derechos propios. Y esto no es una forma bonita de hablar, no es poesía legal, no, es la piedra angular de todo su sistema de protección ambiental. Para que lo entendamos bien, vamos a usar una analogía que nos toca de cerca. Pensemos en todo el sistema de leyes como si fuera un ecosistema, ¿vale? En este ecosistema, la Constitución de 2008 sería como el clima. Establece las condiciones perfectas, el clima ideal para que la protección del medio ambiente y la participación de la gente pues puedan florecer. Pero claro, como pasa en cualquier ecosistema real, un buen clima no lo es todo. No te garantiza que todo vaya a ir bien. Hay que mirar el suelo. Y el suelo de nuestro ecosistema legal son las leyes secundarias, las que se supone que tienen que hacer realidad esa promesa de la Constitución. Y es justo aquí, en el suelo, donde empieza el problema. Fijaos, por un lado tenemos el artículo 398 de la Constitución, que es clarísimo. Dice que hay que hacer una consulta a la comunidad, una consulta amplia y a tiempo sobre cualquier decisión que pueda afectar al medio ambiente. Pero luego llega el Código Orgánico del Ambiente, el COA, y en su artículo 184, digamos que interpreta esto de una manera bastante diferente. Y aquí está el meollo del asunto, el problema real. El COA convierte esa consulta, que debería ser un diálogo, en un simple trámite para informar y, recoger opiniones. Y lo peor es que se hace tarde, cuando el proyecto ya está prácticamente decidido. Así que la participación real se queda en nada. Es como si en vez de un diálogo tuviéramos un monólogo. Entonces, ¿qué pasa con este vacío, con esta brecha entre la ley y la realidad? Pues que en 2020 Ecuador ratifica una herramienta internacional que es clave en todo esto, el Acuerdo de Escazú. Y que nadie piense que es un tratado más de esos que se firman y se olvidan. No, es un instrumento pensado precisamente para esto, para reforzar la democracia ambiental en toda la región. Volvamos a nuestra analogía del ecosistema. Si decíamos que el COAP había empobrecido, había degradado el suelo de nuestro sistema legal, el Acuerdo de Escazú vendría a ser como una especie clave que introducimos en él. Su misión, pues restaurar el equilibrio, reforzar los procesos ecológicos o, en este caso, los procesos democráticos, claro. Este acuerdo se basa en tres pilares, tres patas fundamentales. Se les conoce como los derechos de acceso y son, básicamente, las herramientas que hacen que los derechos de la naturaleza, o el derecho a un ambiente sano, dejen de ser una idea bonita y se conviertan en algo que se puede exigir de verdad. El primero de ellos, el acceso a la información. Esto es muy importante. No significa solo que el Estado te tiene que dar la información si la pides, no. Va más allá. Significa que el Estado tiene la obligación de buscarla, de generarla y de ponerla al alcance de todo el mundo de forma fácil y comprensible. Es lo que se llama el principio de máxima publicidad. Vamos con el segundo pilar, la participación pública. Y aquí atención, porque está la clave de todo. Escazú dice que la participación tiene que ocurrir al principio de todo, en las fases iniciales, cuando todavía se están barajando todas las opciones y se puede cambiar el rumbo. Esto choca frontalmente con lo que se hace ahora mismo, ¿verdad? Y el tercero, y no menos importante, el acceso a la justicia. Porque claro, de nada sirven los otros dos derechos si luego no hay a quien acudir. Hace falta que existan tribunales y jueces que sean imparciales, que sepan de medio ambiente y que actúen con rapidez para hacer que las leyes se cumplan y se repare el daño hecho. Vale, ya tenemos el marco. Ahora, ¿cómo sabemos si esta democracia ambiental funciona? ¿Cómo medimos su salud? Pues hay un indicador que por desgracia es el más claro, el más urgente y también el más dramático. Vamos con otra analogía de las nuestras. Pensemos en una especie bioindicadora, como los líquenes, por ejemplo, que si desaparecen, alerta, nos avisan de que el aire está contaminado. Pues bien, en este ecosistema de la democracia ambiental, la seguridad de las personas que defienden el medio ambiente es nuestra especie bioindicadora. Si están en peligro, si son vulnerables, es señal de que todo el sistema está en una situación tóxica. Y los datos, la verdad, ponen los pelos de punta.
América Latina es la región del mundo donde más personas defensoras del ambiente son asesinadas, y Ecuador, lamentablemente, no se libra de esta terrible realidad. Pero ojo, porque la violencia no siempre es física. Hay una táctica para silenciar a la gente que se conoce como SLAPS. Son las siglas en inglés de Demandas Estratégicas contra la Participación Pública. ¿En qué consisten? Pues en usar la propia ley con acusaciones de sabotaje, de terrorismo, para criminalizar la protesta y agotar económica y psicológicamente a quienes defienden su territorio. Es justo por esto que el artículo 9 de Escazú es tan revolucionario, porque obliga directamente al Estado a hacer algo. Le obliga a garantizar un entorno seguro para estas personas, a prevenir los ataques, a investigarlos y a castigar a los culpables. No es una sugerencia, es una obligación. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo puede Ecuador hacer que lo que hace en la práctica se parezca a lo que dice en su Constitución y en los acuerdos que ha firmado? El gran reto, está claro, es pasar del papel a la acción, de la firma a la implementación real. Vamos a quedarnos con 3 ideas clave de todo esto. La primera, Ecuador tiene una constitución que es una maravilla, de vanguardia, pero hay un abismo entre esa promesa y las leyes que la desarrollan. Segunda idea, el Acuerdo de Escazú no es algo ajeno, es una herramienta para cumplir su propia constitución. Y la tercera, la prueba del algodón, la prueba definitiva de que la democracia ambiental funciona, es que se proteja a quienes defienden el medio ambiente. Y para cerrar ese abismo del que hablábamos, desde el punto de vista jurídico, hay 2 cosas que no pueden esperar. Primero, hace falta una ley orgánica de consulta ambiental que sea fiel de verdad a lo que dice la Constitución. Y segundo, una ley orgánica para proteger a las personas defensoras que ponga en práctica, con medidas concretas, lo que garantiza el Acuerdo de Escazú. Bueno, y para asegurarnos de que nos hemos quedado con lo más importante, ¿qué tal si repasamos con 3 preguntas rápidas? Ahí van. Primera, ¿cuál es la gran diferencia entre la consulta ambiental que planteó la Constitución y la que describe el COA? Segunda, si recordamos la analogía del ecosistema, ¿qué era el Acuerdo de Escazú? ¿Qué especie representaba? Y la tercera, ¿qué significan las siglas SLAPP cuando hablamos de defender el medio ambiente? Y acabamos con una reflexión final que creo que es importante. La protección de los ecosistemas, de nuestra materia, no depende solo de saber de biología, depende, y mucho, de que existan herramientas legales y democráticas que funcionen. Así que la pregunta queda en el aire: ¿cómo podemos hacer desde la ciencia y como parte de la ciudadanía para que esa promesa de una Pachamama con derechos deje de ser un texto bonito y se convierta en una realidad que se pueda tocar, que se pueda vivir y que defendamos entre todos?